La primera vez que miras a un animal libre sabiendo que no quieres nada de él, todo cambia. Nunca imaginé que apenas unas horas de voluntariado me cambiaran tanto la visión que tengo acerca de los animales, la visión que tengo acerca del veganismo y acerca de los santuarios de animales. Yo soy Juanjo, filósofo, corredor y vegano. Y en el día de hoy voy a contarte mis reflexiones, conclusiones y experiencias de mi primer voluntariado. Y espero que al acabar el vídeo comprendas de una manera mucho mejor qué son los santuarios de animales, por qué es tan necesario que las personas como nosotros, veganos, hagamos voluntariado en ello y que por supuesto te animes a hacerlo. Así que vamos allá. Primero voy a empezar comentando que nuestro primer voluntariado, porque fui yo como vegano, por supuesto, y también mi pareja, que también es vegana y también fue conmigo a este voluntariado, lo cual también le agradezco, por supuesto, fue en la finca o el santuario animal antiespecista Arcadia, que se encuentra pues aquí en Tenerife, y pues fue también con los amigos de We The Field Tenerife, que les estaré dejando por aquí en la descripción, tanto en las redes sociales de Finca Arcadia como de We The Field Tenerife, que fueron los que organizaron esta quedada, que desde aquí, por cierto, les mando un saludo. Y pues básicamente el primer contacto con los animales cuando llegamos a la finca fue con dos perretes que hay allí, que por supuesto son rescatados, ¿no? Todos los animales que hay allí son rescatados, pues que nos recibieron bastante bien, bastante alegres, y como desde el primer momento puedes notar cuando llegas allí a un santuario, ¿no?, de animales, que todos los animales que viven allí pues están en libertad, están felices y están contentos y no le tienen miedo a las personas, porque por ejemplo uno de los perros, bueno, ambos, ¿no?, fueron rescatados y como que venían de una historia pues de maltrato con humanos, demás, y como que se mostraban un poco reacios al contacto humano por lo que nos estaban diciendo y demás, pero una vez ya pues llevan ese tiempo en libertad, vemos como los animales pues son muy agradecidos, ¿no?, en ese aspecto de que si nosotros, por supuesto, les tratamos bien, ellos nos van a devolver también pues ese cariño, ¿no? Y pues básicamente me sorprendió bastante pues ver a todo tipo de animales en armonía. Sí que es verdad que hay ciertos animales que están separados pues, por problemas a lo mejor de comportamiento, ¿no?, que eran un poco pues más reacios al contacto pues, con otros animales o con personas, entonces había varios que estaban como separados, pero me sorprendió bastante como ver tanta cantidad de animales, porque sinceramente había un montón, había gatos, había cabras, gallinas, que por cierto también se nos acercó, muy gracioso y muy curioso, ¿no?, que yo nunca había vivido esto, ¿no?, en mi vida, que se nos acercó cuando según entramos pues una gallina como a buscar nuestro cariño, a buscar pues caricias, y como que se empezaba a picotear como las botas, ¿no?, los zapatos de cada uno de nosotros para que le hiciéramos caso, le hiciéramos unas caricias y tal. Y como que esto para mí sinceramente me estalló la mente, porque al final yo nunca había tenido contacto, porque soy alguien que ha nacido y ha vivido toda su vida, ¿no?, en ciudad. No había tenido contacto nunca, excepto ocasiones puntuales, ¿no?, con este tipo de animales, y las pocas ocasiones que había tenido contacto con ellos eran pues al final animales de granja, animales que no estaban en libertad y animales que se iban a utilizar tarde o temprano para el consumo, por muy en semi libertad, ¿no?, que estuvieran. Eso para mí fue algo que me explotó la mente, sinceramente, como un animal, ¿no?, como lo puede ser una gallina, que es de los animales que más se le explota en la industria, no solo para sacar su carne, ¿no?, sino para también sacar los huevos, etcétera, etcétera, y tiene un ritmo de producción, ¿no?, totalmente insano y totalmente antinatural y modificado genéticamente, pues como este tipo de animales, aun habiendo pasado por situaciones de maltrato y de miseria extrema, ¿no?, por parte de los humanos, aún así, con el debido cariño, con el debido tiempo, pueden llegar a establecer y estrechar esos lazos nuevamente con el ser humano, y cómo muchas veces te das cuenta como los animales tienen como esa capacidad de perdonar, o esa capacidad para después otra vez, ¿no?, unirse con nosotros los humanos, cuando nosotros propiamente, ¿no?, los humanos entre nosotros, muchas veces no tenemos esa capacidad, ¿no?, para perdonar y para olvidar las cosas, aunque hayan pasado el tiempo, sino nos hacemos, ¿no?, la cruz y raya, y para siempre estamos como peleados entre nosotros por cosas como mucho más estúpidas que este tipo de maltrato, ¿no?, que sufren los animales. Entonces también te hace como un poco darte cuenta de que muchas veces nos creemos que somos muy superiores a los animales en términos de inteligencia, en términos de empatía, pero vemos como muchas veces esto no es así, que al contrario, que los animales
son mucho más como activos a ese perdón con el tiempo y con el cariño, y que si tú no les das un trato malo, normalmente ellos no te van a tratar mal a ti. Sin embargo, los humanos normalmente no somos así. Hay humanos que tratan mal aunque tú no los trates mal y van a hacer daño. Esto, yo creo que la bondad o la grandeza del animal, ¿no? De un animal es esa, que no te va a hacer daño, no te va a intentar hacer daño si tú no le intentas atacar, ¿no? Y si, por ejemplo, con estos casos de rescatarlos de sitios donde estaban maltratados, etc. Entonces también básicamente había cerdos, como el animal que pudieron ver aquí en la miniatura, que sinceramente eran preciosos y yo también me impresioné. En concreto eran cerdos vietnamitas, ¿no? Que son como una categoría de cerdo que no es como la habitual que se suele consumir y tal, sino que es otra así como más regordeta, más bajito y tal. Y la verdad que a mí me sorprendió un montón verlos ahí de cerca. Y me pareció pues increíble porque nunca había tenido contacto con este tipo de animales, ¿no? Entonces también quería destacar que cada uno de los animales que hay ahí, tanto cabras como cerdos, gallinas, etcétera, perros, tienen una historia personal. Y eso es lo que muchas veces nosotros no vemos porque como la industria los trata como objetos, como, estos son cerdos, estos son vacas, no vemos la historia individual que tiene cada uno de ellos, cada animal, como individuo, como sujeto pensante, como sujeto sintiente, sino que los vemos como objetos y los vemos como simplemente meros números, ¿no? Sin embargo, gracias a Finca Arcadia, pues me he dado cuenta de todas esas historias personales que tienen esos animales. Y aquí les quería comentar una cosa, y es que pude conseguir un ejemplar de un calendario solidario, que todo lo que recauden con las ventas de este calendario va para la finca Arcadia, para el santuario antiespecista Arcadia, y en él salen en cada mes fotos de los animales, ¿no?, que habitan allí en el santuario, y salen una breve historia. Entonces les voy a leer un pequeño fragmento de Chris y Alfonso, que son pues básicamente una gallina y un cerdito que estaban como aparte, y ahora les voy a leer el porqué. Y para que ustedes también comprendan que todo este tipo de animales, y lo pueden ver si compran el calendario, que por cierto se los recomiendo porque la verdad que está bastante bien, y lo pueden ver que las historias que muchas veces nos oculta la industria son reales y ocurren, y no los podemos tratar como individuos aislados que no sienten, que no piensan y que no tienen esa historia individual, porque sí que la tienen. Por ejemplo, dice Chris no es Kiss. Bueno, Kiss y Alfonso, la pareja perfecta. Ambos desarrollaron un carácter difícil como consecuencia del maltrato y abandono que sufrieron antes de llegar al santuario, sin saber relacionarse con otros más que a través de la imposición y la autodefensa. Encontraron juntas un equilibrio. Ahora no solo comparten espacio, sino también comida y cama. Se conocieron reflejadas en la otra, y de ahí surgió una fuerte amistad. Básicamente vemos lo que un poco decía antes, ¿no?, de que pueden establecer ese tipo de relaciones de amistad no solo con nosotros mismos los humanos, sino también por supuesto con otros animales. Y aquí también quería pasar al siguiente punto, que es que yo no solo logré como conectar y empatizar más con esos animales, sino que también, por supuesto, en esas labores que estuvimos haciendo, logré conectar con otras personas, con otros activistas veganos que también se dedican todo su tiempo a defender a los animales, a defender y hablar por aquellos que no pueden hablar y no se pueden defender así. Y mientras estábamos haciendo las tareas, pues conocí a Sandris. Bueno, se me acercó un activista vegano que se llama Sandris, que es de Letonia. Y básicamente, como a esto vamos hablando un poco en inglés, porque como es de Letonia, pues habla un poco inglés, no habla mucho español y tal. Y básicamente pues me contó que él también estudió filosofía, él también estudió la carrera de filosofía y en Letonia, y que hizo su trabajo de fin de grado también relacionado con el veganismo, con autores como Peter Singer, Martha Nussbaum, etc. Y la verdad que estuvimos pues hablando mucho, y me abrió mucho la mentalidad en cuanto a que él también no solo es que se dedicara al activismo ahí en Letonia, que tenía pues una página de Facebook con bastantes miles de seguidores, tenía un podcast en la universidad de su país, sino que también viajaba a otros países y hacía visibilizar, ¿no?, imágenes y vídeos que los propios activistas de ese país pues quizás no subían a sus redes sociales por miedo a que los cazaran, por miedo a que los extorsionaran o lo que sea, o los pillaran y los encarcelaran, porque estaban liberando imágenes pues de sitios a los que se habían colado y demás. Y como él pues iba, lo hacía porque como él no era de ese país, pues no le iban a caer represalias, ¿no? Y a las semanas o a los días se iba a ir, entonces no le importaba hacer este tipo de cosas. Y como él, pues desde hace unos años me contaba que se dedica full time al activismo. O sea, él tiene un Patreon en el que me dijo que
pues eso, apenas recibía, yo qué sé, 400, 500, 600 euros al mes con los que vivía y con los que podía dedicarse full time al activismo. Y al final te hace darte cuenta de que este tipo de cosas, ¿no? que tenemos en la sociedad moderna, ¿no? capitalista, de bienes materiales, de dinero, de riquezas, al final no sirven para nada, y yo verdaderamente lo que quiero es dedicarme plena y enteramente a esto, ¿no? A ayudar a los animales, a crear contenido, a ayudar en la medida de lo posible, a también hacer activismo, porque ahora también me encuentro un poco, gracias a los amigos, ¿no? de We The Feel, este grupo de Tenerife que ha surgido hace nada, el grupo de Animal Safe Tenerife, en el que también estoy metido, que ha surgido también hace nada. Pues estoy intentando hacer un poco esa transición de el apartado lógico, ¿no? El apartado más filosófico y más de pensamiento que yo siempre he tenido desde que me metí en el veganismo, y que fue como el que me hizo meterme al veganismo. Pues estoy intentando transicionar un poco de ese ámbito, aunque sin dejarlo, porque obviamente quiero seguir creando contenido, a un ámbito más práctico, más activo, más de activismo y de lucha ahí real en la calle, de no solo activismo en la calle con cubos, etcétera, y hablando con la gente, sino también eso, haciendo voluntariados, yendo a santuarios de animales, etcétera, etcétera, porque a mí me llenó de verdad mucho, y esto por supuesto no lo hago por nada egoísta, sino obviamente lo hice por y para los animales, ¿no? Para el santuario y ayudar a la gente y demás, pero yo siento que me he llevado también muchas cosas, aunque ese no haya sido mi motivo principal, como básicamente tener claro aún más mi propósito, de verdad a lo que me quiero dedicar y lo que de verdad me llena en esta vida, y por eso, entre otros motivos, quiero ganarme la vida con esto para poder dedicarme todo el tiempo y todo lo que me queda de trayectoria, ¿no? profesional y tanto de vida, poder dedicarme al activismo, ayudar en la medida de lo posible, que obviamente intentaré hacer todo lo que esté en mi mano para ayudar a los animales y para no estar distraído con otros trabajos o que otras cosas me quiten tiempo, porque de verdad que lo que viví este fin de semana pasado me ha ayudado a todavía reafirmarme más aún en el tema del veganismo. Y sobre todo también me he dado cuenta de, ya conecto con el tercer punto, que es la importancia de los voluntariados, porque muchas de estas asociaciones, muchos de estos santuarios, pues dependen única y exclusivamente o en gran medida de donaciones por parte de la gente, de subvenciones pues del gobierno o de instituciones pues públicas, y de la ayuda y los voluntariados que puedan llegar a ser pues personas particulares que deciden ayudarlos, porque hay normalmente muchísimas tareas que hacer, ¿no? El cuidado de tantos animales, tener a tu cargo tantos animales, pues la verdad que es una tarea bastante laboriosa, ¿no? Que lleva pues mucho trabajo y también pues todas las actividades que había que hacer. Nosotros, por ejemplo, estuvimos pues poniendo una valla más alta, ¿no? Para que no pues entraran cosas o intentara entrar gente en el santuario, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay pues mucho tipo de actividades muy diversas que hay que realizar, y que pues que se hace falta básicamente mano de obra, y este tipo de santuarios pues como que no van muy bien económicamente, ¿no? La gran mayoría, entonces no están como en disposición para poder, por ejemplo, pagar a alguien para que haga este tipo de labores, ¿no? Y al final yo creo que también es un poco la esencia de este tipo de sitios que los hace la comunidad, ¿no? Vegana en este caso, o antiespecista, o como lo quieran llamar, ¿no? Que la gente no va por un beneficio individual de que me van a pagar, ¿no? La gente va por pues contribuir a una causa común, por hacer algo que nos va, entre comillas, ¿no? a beneficiar a todos, a toda la comunidad, y a que este tipo de espacios sigan, y no dejarlos morir a este tipo de espacios por falta de voluntariado o por falta de dinero. Y la verdad que también Finca Arcadia para mí está muy bien organizado en cuanto a tema de dinero, porque también tienen un restaurante aquí en Tenerife, en Santa Cruz, que se llama el Sweet Paradise, que por cierto también fuimos a comer, que les estaré dejando fotos por aquí de la comida, que la verdad que estuvo increíble, nos encantó, ha sido sin duda el mejor restaurante vegano al que hemos ido, y los postres increíbles, todo muy muy rico. La verdad que también les agradecemos por el trato, porque fue increíble y la comida fue de altísima calidad, todo súper casero, con ingredientes que se nota que son de calidad, porque es que se nota en el sabor. Y pues también es una cosa que está muy bien hilada el tema del santuario, porque todos los beneficios son para el santuario, son benéficos, todas las ganancias que ellos tienen ahí de todo lo que venden para el tema del santuario. Entonces para mí está muy bien armado, sinceramente. Y también todo este tema del activismo, del voluntariado, siento que también yo tenía una sensación de deuda, ¿no? Con los animales y con
sobre todo con los animales de granja, ¿no? Porque durante tantos años, ¿no? Me he llegado incluso a veces a sentir culpable, ¿no? Últimamente, de no haberme dado cuenta antes. Que al final obviamente no, tampoco estoy diciendo que haya sido culpa mía, ¿no? Ser tantos años comer carne, comer productos de origen animal. Por supuesto es el sistema que te induce a ello y es lo normal y lo que hace todo el mundo. Pero también eso me ayudó un poco como internamente a aliviar esa sensación de deuda moral que yo tenía con ese tipo de animales, con este tipo de proyectos que a mí sinceramente me gusta muchísimo apoyar y prefiero 1000 veces. Aunque en Domino's Pizza o en McDonald's o en este tipo de cadenas te pongan una opción vegana, yo no quiero ir a ese tipo de restaurantes porque al final sé que mi dinero no se va a quedar en el movimiento vegano. Porque McDonald's no es vegano, porque Domino's Pizza no es vegano. Sin embargo, si nosotros los veganos apoyamos económicamente a este tipo de proyectos, a este tipo de propuestas y no dejamos que se muera, el dinero se va a quedar 100% en la comunidad vegana. Y eso lo único que va a hacer es beneficiarnos a nosotros los veganos y hacer que cada vez crezca más el movimiento y que este tipo de santuarios, de sitios como Sweet Paradise no mueran y sigan ahí al pie del cañón, ¿no? Luchando por los animales, que es lo que nos importa a todos nosotros los veganos. Entonces quiero básicamente decirles que darles las gracias, por supuesto, a Finca Arcadia, a Widesfield Tenerife, pues, por organizar la quedada y que me siento de verdad muy pleno por ayudarlos a ellos, pero que por mucha ayuda que haya podido brindar, ¿no? Yo, ¿no? En la medida de lo que pude ayudar, ha sido muchísima más, infinitamente superior la ayuda mental, psicológica que me ha brindado a mí hacer este voluntariado, ponerme en contacto con esas personas que al final también es muy necesario hacer comunidad, sobre todo nosotros los veganos, porque vivimos en un mundo que no es vegano. Ya lo decía yo en uno de mis primeros vídeos, ¿no? Que la gran mayoría de la gente no es vegana y podemos caer como en ese malestar de que lo que nosotros estamos haciendo no nos está sirviendo para mucho, porque al final somos una gran minoría dentro de la población, pero acudir a este tipo de quedadas y hacer este tipo de voluntariados me da aún esperanza y aún fe de que gente como Sandris, por ejemplo, que está estudiando filosofía, que también es vegano, que se cuestiona las cosas, que siempre va más allá, y le llegó este mensaje del veganismo. Y yo estoy convencido que va a llegar este mensaje del veganismo. Pero por supuesto, soy consciente de que si tú llevas toda la vida teniendo los mismos hábitos, teniendo las mismas creencias especistas que te tienen atado en el pasado, que te tienen repitiendo los mismos errores, tanto culturales como tradicionales, como sociales, es complicado deshacerte de esas creencias especistas. Por tanto, te dejo por aquí mi último vídeo en el que hablo detalladamente de qué es el especismo y cómo te puedes librar de él para ser por fin libre y pasar de una mentalidad especista a una mentalidad anti-especista. Un saludo y nos vemos en la próxima.